partículas es el proceso por el cual partículas de pequeño tamaño adquieren un mayor volumen o masa. Las técnicas de aumento de tamaño son usadas en las industrias farmacéuticas, de fertilizantes, de alimentos, minerales y entre otros. Granulación vía húmeda es la adición de un líquido aglutinante a la mezcla de polvos. Este proceso puede ser simple o complejo dependiendo de las características de los componentes a granular, el objetivo final del comprimido deseado y la instrumentación disponible. Granulación es una operación unitaria que consiste en la adhesión forzada entre partículas de menor tamaño, como son los polvos finos, para formar partículas de un tamaño mucho mayor como los gránulos o aglomerados. Aglutinantes son añadidos a las formulaciones de tabletas para darle cohesividad a los polvos, suministrando de este modo la suficiente coherencia para formar un granulado. Nucleación comienza con el contacto y adhesión entre partículas debido a los puentes de líquido, donde varias partículas se unirán para formar un estado pendular. Objetivo general: determinar la influencia de los factores de variación asociados a los materiales y asociados al proceso en el aumento de tamaño de partícula. Determinar el impacto de la velocidad de agitación en el proceso de granulación. Una batidora de pedestal, 1800 gramos de polvo seco de arcilla, 225 mililitros de agua, un atomizador, una jeringa de 20 mililitros y un colador. Se determinó la influencia de la velocidad de agitación en el incremento de tamaño de partícula mediante una modificación del diseño experimental de Gorostiet-Hernández para evaluar cómo afecta la velocidad de agitación baja, media y alta de un equipo granulador de alto corte en las características físico-químicas de un granulado por vía húmeda de valproato de magnesio. Primero, tamizar para desaglomerar los 1800 gramos de polvo seco de arcilla. Segundo, agregar 600 gramos de polvo al bowl de la batidora. Tercero, añadir 75 mililitros de agua al atomizador utilizando la jeringa de 20 mililitros. Cuarto, batir el polvo durante 80 segundos a velocidad baja mientras se agregan los 75 mililitros de aglutinante con el atomizador. Por último, repetir el proceso a una velocidad media y alta. Este experimento tuvo un diseño unifactorial, en donde la variable fue la velocidad de agitación a un nivel alto, medio y bajo, mientras que el tiempo, la cantidad de polvo y la cantidad de aglutinante fueron constantes. Respecto al uso de agua como aglutinante, Borro nos dice que el agua puede considerarse como tal en determinadas circunstancias, a pesar de no ser cohesivos en el verdadero sentido de la palabra. Sin embargo, su acción disolvente y la humedad residual superficial permite que los materiales se adhieran entre sí. Pasando a los resultados, a una velocidad baja, media y alta, se comprobó que el porcentaje de gránulos finos que no formaron un aglomerado fueron de 45%, 21% y 6% respectivamente. Estos valores fueron determinados tomando 100 gramos de muestra de los tres productos y tamizándolos para luego pesar el polvo obtenido. Estos resultados son similares a los obtenidos por Kinget y Kemmel, quienes encontraron que un aumento de la velocidad de agitación mejora la homogeneidad granular. Esto debido a la ausencia de polvos finos. La razón que puede explicar este resultado se encuentra en el proceso de nucleación, en donde la velocidad incrementa la amplitud de distribución del aglutinante. De esta forma, el líquido tiene mayor contacto con las partículas de polvo. Por otro lado, también se evaluó el tamaño de los gránulos formados, obteniendo que a velocidades bajas los gránulos eran grandes, de 5 a 7 milímetros, dejando una mayor cantidad de espacios vacíos entre ellos. A velocidades medias, los gránulos eran medianos, de 4 a 7 milímetros, y a velocidades altas se obtuvo un tamaño pequeño, de 1 a 4 milímetros, dejando poco espacio vacío entre ellos. Para cuantificar estos valores, se obtuvieron 3 muestras representativas aprovechando el proceso de segregación. Frente a esto, Martínez explica que al sacudir verticalmente una mezcla polidispersa de gránulos, los de mayor tamaño quedarán en la superficie y las de menor tamaño en la parte inferior, debido a la infiltración de los gránulos pequeños debajo de los grandes. Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Mawandi, quien llegó a la conclusión de que la disminución del tamaño de los gránulos con el incremento de la velocidad puede atribuirse a un aumento de la ruptura. Una de las razones que pueden explicar esta similitud es la resistencia del gránulo húmedo que aumenta la viscosidad del aglutinante. Por lo tanto, el agua al tener una baja viscosidad otorga una menor resistencia y vuelve más susceptibles a la ruptura a los gránulos. Determinar el efecto del tipo de aglutinante en la formación granular. Para el experimento número 2 vamos a utilizar una batidora de mano, 1 kilogramo de harina de maíz, 100 ml de diferentes aglutinantes, maicena, granitina y agua,
una jeringa de 20 ml, un colador y diferentes tipos de recipientes. Se determinó el efecto del tipo de aglutinante mediante una modificación del método utilizado por Suárez y otros del año 2019, quienes evaluaron el efecto de aglutinantes tipo hidrocoloide, goma santana y goma arábica en la resistencia mecánica de un producto chocolatado aglomerado por vapor. Las muestras fueron caracterizadas mediante diferentes variables como densidad, fiabilidad, compactación y tamaño de partícula. Preparación de aglutinantes. Si bien el agua no es un aglutinante, pero por sus propiedades disolventes nos va a ayudar en este experimento como un control. Para esto, vamos a hervir previamente un litro de agua potable que nos va a ayudar en los posteriores procedimientos. Medir 100 ml de agua hervida fría con jeringas de 20 ml. Pesar 15 gramos de maicena. Cernir los 15 gramos de maicena para separar posible polvo compacto. Verter 30 ml de agua al recipiente y agitar hasta conseguir una consistencia líquida. Los otros 70 ml colocar a una olla y calentar a fuego lento. Seguir agitando la mezcla y una vez que el agua empiece a emitir vapores, verter a la olla y continuar agitando inmediatamente. Agitar constantemente la mezcla a fuego lento hasta conseguir una consistencia viscosa. Y una vez llegada a esta, apagar el fuego. Una vez obtenido el engrudo de almidón, colocarlo en un recipiente. Pesar 15 gramos de grenetina o gelatina pura. Medir 80 ml de agua caliente a 30 grados centígrados. Primero, verter 20 ml de agua hervida fría al recipiente y agitar hasta disolver el polvo. Segundo, agregar los 80 ml de agua caliente para terminar de disolver. Tercero, colocar la mezcla en un recipiente. Para los dos casos de granulación, primero, cernir 300 gramos de harina de maíz por un colador para separar polvos compactos. Segundo, verter en un recipiente y asegurarse de cubrir las 3/4 partes del vástago de la licuadora. Para el agua, agregar constantemente los 100 ml de agua hervida fría con una jeringa de 20 ml mientras la licuadora está funcionando. Batir por 5 minutos y después verter proteína en un recipiente para su posterior análisis. Repetir el mismo procedimiento con la grenetina y engrudo de almidón, pero en este caso agregar la totalidad del aglutinante con cucharitas. Extender las muestras de cada caso en recipientes planos. Poner a secar en un microondas las muestras para el posterior análisis cualitativo y cuantitativo. Después del secado, cernir las muestras y pesar lo que se retiene y lo que pasa. Análisis cualitativo. Se encontró que los gránulos formados con el engrudo de almidón son de tamaño pequeño, los de la grenetina son medianos y los del agua son grandes. Nuestros resultados son similares a los obtenidos por Chito y otros del año 2011, donde encontraron que para aglutinantes de baja viscosidad, la reacción fina disminuye más rápidamente y el tamaño medio de los gránulos aumenta. Las razones que pueden explicar estos resultados similares son que se cree que la granulación a bajas viscosidades se controla mediante mecanismos de crecimiento en capas, mientras que a viscosidades más altas se considera la coalescencia como el mecanismo predominante. También se encontró que la friabilidad, que es la capacidad de desmenuzarse, de los gránulos una vez secos, para los gránulos formados con agua es baja, con la grenetina es media y con el engrudo de almidón es alta. Los resultados son similares a los obtenidos por Chito y otros del año 2011, donde encontraron que la resistencia de los gránulos secos para los aglutinantes más viscosos es muy inferior a la de los aglutinantes de baja viscosidad. Las razones que pueden explicar estos resultados similares son que las mediciones de resistencia de los gránulos secos muestran que la resistencia de estos aumenta con el incremento de la cinética de crecimiento, es decir, que gránulos secos más grandes presentan menor friabilidad, según varios autores. Análisis cuantitativo. Después de cernir, se pesó lo que pasa y lo que se retiene por el colador. Se encontró que con el engrudo de almidón, la cantidad que pasa, es decir, los gránulos finos, es mayor, con 150 gramos. También se encontró que con el agua, la cantidad que se retiene, es decir, los gránulos formados, también es mayor, con 180 gramos. Para el experimento 3, cuyo objetivo específico fue determinar la influencia del tiempo de granulación sobre el tamaño de la partícula, se utilizaron los siguientes materiales: harina de maíz 600 gramos, clara de huevo 120 mililitros, un bol con capacidad de 500 gramos, una batidora de mano, una jeringa de 20 litros y 3 recipientes. Para el experimento 3, la metodología se determinó el efecto del tiempo de granulación sobre el tamaño de la partícula mediante una modificación del método utilizando por Rania en el 2011, en donde se evaluaron la influencia de los parámetros del proceso con la velocidad del impulsor en el tiempo de granulación y viscosidad del aglutinamiento sobre la resistencia de las propiedades de los gránulos utilizando un granulador de alto sellamiento, concluyendo en un tiempo de procesamiento de 4 minutos, un tiempo óptimo para producir el máximo de gránulos, en el rango del 70% del total mayor de cantidad de gránulos. Para el procedimiento del experimento número 3, se tuvo que granular 200 gramos de harina de maíz con 40 mililitros de clara de huevo en un bol con ayuda de la batidora por 3 minutos. Así progresivamente se usó en los 3 tiempos, de 5 minutos y 10 minutos. Para el experimento número 3, utilizaremos 3 recipientes con 200 gramos de maíz en cada uno. Luego cogeremos una cantidad de huevo donde extraeremos solo 120 mililitros de clara de huevo para nuestro experimento. Le haremos una pequeña abertura en la parte superior del huevo
teniendo con cuidado que no caiga ningún tipo de residuo en nuestro recipiente. Cogeremos nuestra jeringa de 20 mililitros con mucho cuidado y extraeremos la clara de huevo, para luego utilizarlo como aglutinante para nuestro procedimiento de los respectivos tazones A, B y C. Continuando con nuestro procedimiento, cogeremos nuestro bol y le agregaremos nuestra primera muestra. Luego, con la batidora realizaremos la mezcla. Agregaremos nuestra jeringa de 20 mililitros 2 veces, que contiene el aglutinante, que viene a ser la clara de huevo, y así sucesivamente con las otras muestras. Luego de haber obtenido nuestra granulación en los 3 recipientes a diferentes tiempos, comenzaremos a cernir con el colador, obteniendo nuestro granulado, para así comparar las muestras a las 3 velocidades que se emplean. Y así como resultado, se puede obtener hasta 3 muestras de granulación. Y dentro de nuestro análisis se pudo corroborar el tamaño del granulado, ¿no? Granulos pequeños en la harina de maíz, en los gránulos grandes y en los gránulos grandes, según el tiempo determinado, ¿no? Que fueron de 3, 5 y 10 minutos. Para nuestra discusión dentro del experimento 3, en los resultados arrojados de la experimentación demuestra que mayor tiempo de granulación, mayor será el tamaño del granulo. Esto se evidencia al comparar el tiempo de granulación de 5 minutos en contraste con el doble de tiempo de 10 minutos. Dicho resultado es concordante con los resultados del artículo, donde sale el efecto del proceso de parámetros granulados por las proteínas producidas, ¿no? De granulador, ¿no? El investigador de Ranian, ¿no? Donde se propuso que con un tiempo de granulación óptima de 4 minutos, obteniendo la mayor cantidad de gránulos al 70%, ¿no? Luego de esto, es que también se describe que la fundición de gel, donde una suspensión de base de agua contiene un monómero y un reticulante, donde se polimeriza el in situ, donde se funciona como aglutinante, ya que esto se da en la aglutinación con la clara de huevo. Conclusiones. En el experimento 1 se demostró que una velocidad relativamente alta de agitación tiene influencia positiva en el incremento de tamaño de partícula, favoreciendo la formación granular por vía húmeda al reducir la cantidad de gránulos finos y del tamaño de los gránulos formados. En el experimento 2 se determinó que el tipo de aglutinante tiene efecto en la calidad de los gránulos formados. A mayor viscosidad de aglutinante, los gránulos son más pequeños y cuando desecan tienden a poseer mayor friabilidad. En el experimento 3 se logró evaluar el efecto del tiempo del proceso de granulación vía húmeda usando la tecnología de alto corte sobre la cal. Asimismo, se plantea la importancia de establecer que un tiempo óptimo considerado como un parámetro para favorecer el desarrollo de los procesos de granulación. Este tiempo óptimo es de 5 minutos debido a la obtención de la mayor cantidad de gránulos uniformes en comparación con el producto de las experiencias del primer bowl y el tercer bowl.